Hola, bienvenidos a MathCon. El día de hoy veremos el método de integración por rectángulos. En el ejercicio nos piden utilizar la suma de Riemann o integración por rectángulos por la derecha, izquierda y punto medio para la función Euler a la x al cuadrado en el intervalo 0 y 1 en 4 particiones iguales. Iniciaremos por la suma de la izquierda. Este consta en aproximar el área con rectángulos normalmente de un ancho igual, donde la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función al extremo izquierdo de su base, como podemos apreciar en la gráfica. El lado izquierdo del rectángulo está a la misma altura de la función. Como primer paso calcularemos la longitud de los rectángulos en el intervalo dado por el ejercicio. Aplicando esta fórmula encontraremos el delta de x, la cual consiste en restar el intervalo b, restarle el intervalo a y dividirlo por la cantidad de particiones. Estos son dados por el ejercicio. Tomando los datos de nuestro ejercicio, nuestro delta de x será un cuarto aplicando la fórmula ya explicada. Ahora aplicaremos la siguiente fórmula para el cálculo de la suma de Riemann por la izquierda. Primero tomamos el delta de x y este lo multiplicamos por la suma de las alturas de los rectángulos. Primero se toma f de a, que en este caso f de a es 0. Luego se toma f de a más delta de x, que en nuestro caso sería 0 más un cuarto. Luego se toma f de a más 2 veces delta de x, lo que nos daría 0,5. Y por último tenemos f de 0,75, que vendría siendo 1 menos un cuarto, como se puede apreciar aquí en f de b menos delta de x. ¿Por qué se toman estos valores? Porque este cálculo se debe hacer hasta el número de particiones menos 1, en este caso serían 3 valores o 3 iteraciones, los cuales son 0,25, 0,5 y 0,75. Una vez obtenidos los valores, reemplazamos en nuestra función original y aplicamos la suma para finalmente multiplicar por el delta de x y así obtener la aproximación del valor a la integral. Ahora procederemos a hacer el mismo ejercicio con el método de suma por la derecha. En una suma de Riemann por la derecha, la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función en el extremo derecho de su base. Como se puede observar en la gráfica, el valor del lado derecho del rectángulo es igual al valor de la función. A diferencia de la suma por la izquierda, en la suma por la derecha utilizamos esta fórmula, la cual es la misma pero tiene una pequeña variación. No empezamos desde i igual a 0, sino desde i igual a 1. En este caso i igual a 1 sería f de a más 1 por delta de x. Y vamos a hacer estas sumas hasta llegar al número de particiones, que en este caso es 4, haciendo la misma operación de sumar el delta de x y multiplicarlo según el orden, para así obtener los valores que vamos a reemplazar en la función original. Una vez reemplazados estos valores, debemos sumarlos y multiplicarlos por el delta de x, así obteniendo la aproximación del valor a la integral y terminando así la suma por la derecha, quedando por último el valor medio. En una suma de Riemann de punto medio o regla de punto medio, la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función en el punto medio de su base. Como se puede observar aquí en la gráfica, el valor de la función es el mismo valor del punto medio de nuestros rectángulos. Para la regla del punto medio tenemos esta función, la cual primero cogemos el delta de x y lo multiplicamos por f de a más delta de x dividido 2 para el primer intervalo. Para el siguiente sería f de a más 3 por delta de x dividido 2. Así sucesivamente hasta que f de b menos delta de b dividido 2. Teniendo esto claro, obtenemos nuestra función teniendo como primer valor f de a hasta f de b menos delta de a dividido 2. Estos valores serán reemplazados en la función original y así obtendremos el valor aproximado a la integral, siendo esta la manera de resolver una integral por el método del punto medio.